Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy continuamos con la sesión 250. Este es el capítulo 12, la parte número 2. La vez pasada estuvimos viendo de manera un poquito más general algunos pues, puntos importantes sobre este capítulo 12, que es central, porque en primer lugar casi es la división de lo que estamos viendo en todo el capítulo. Y además va a abrir ahora un poco más de revelación, que sabemos que este Apocalipsis está escrito de una manera paralela, progresiva. Entonces ahorita vamos en este capítulo a verlo un poco más, ¿no? El título que tenía la Biblia era La mujer y el dragón. Ok, entonces esto pudiera parecer ser de que puede ser de una sola mujer, pero como lo hemos visto anteriormente, y no que quiero ahorita adelantarme para decirles qué es, pero lo habíamos visto, la mujer como tal va a representar a la iglesia, pero a la iglesia como todo el conjunto de creyentes que ha habido, que ahorita y que vendrán. ¿Ok? Entonces van a hacer esto de la mujer y el dragón, ciertamente va apuntando hacia Satanás, ¿no? Entonces, voy a continuar dando también algunos comentarios. Ahorita vamos a ver algunos versículos, pero leyendo estas notas, pero dice que a menudo se ha identificado que Apocalipsis 12 como la clave de todo el Apocalipsis, porque me va a dar otro panorama y ya va a entrar y ya va a apuntar por qué son ciertas cosas. Inicia una nueva serie de visiones en el libro que desde el 12 hasta el 15.4 lo va a abarcar estas visiones. Y parte de estas visiones van a estar limitadas como que vi, ¿ok? O que algunas otras palabras que va a indicar, por eso pongo ahí una conclusión temática, lo va a indicar que va a entrar a una nueva visión. El versículo 11-19, que fue el último versículo del capítulo pasado, ahí que vemos que es parte de estos paralelos, porque no solo va a concluir la historia de las siete trompetas que estábamos viendo, sino que también introduce la siguiente visión de una perspectiva literaria, de la manera en que está escrita. Esto lo vamos a ver en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón, del capítulo 12. Y vemos en el Apocalipsis 11-19 que dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea, y dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto fue el último versículo, cuando ya en los capítulos, los versículos anteriores del capítulo 11, ya se había hablado sobre la cuestión del juicio final, ¿ok? En teoría, cuando estamos hablando de las trompetas, la séptima trompeta es el juicio final como tal. Pero vemos que aquí vuelve a tener la imagen, porque vemos y recordemos que Apocalipsis es una serie de símbolos e imágenes que apuntan al Antiguo Testamento. Y vemos claro que el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿ok? Entonces ya es el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y si recordemos que esto nos tiene que mandar luego a la cuestión del arca del tabernáculo, el tabernáculo de reunión que se tenía anteriormente, y se tenía esta, y también después viene el templo, y donde estaba el lugar santísimo estaba el arca. Quiere decir que aquí, como dice, fue abierto en el cielo. Entonces, realmente, cuando se tiene el arca, va a evocar que ahí está la presencia de Dios. Entonces, él en ese momento ya está completamente terminado, ¿no? Y los relámpagos, los voces, truenos y terremotos y grande granizo, estos también todos es un lenguaje que va aplicado, va enfocado a mostrar la presencia de Dios de una manera descriptiva para estar ahí y tomando en cuenta todo lo que se ha hablado en el Antiguo Testamento. El lenguaje del 11-19 sirve en otros pasajes tanto como conclusión temática de los siete sellos como introducción literaria a las siete trompetas. Ok, la sección del 12.1 al 15.4 se puede dividir en varias maneras y esto va a ir cambiando, ¿no? La primera que vemos aquí, la mejor manera objetiva es seguir las introducciones repetidas tales como y yo vi. Cuando esto se hace, se tiene las siguientes siete divisiones. El conflicto de la serpiente con la mujer y su descendencia, capítulo 12.
la persecución de la bestia del mar en el capítulo 13 del 1 al 10, la persecución de la bestia de la tierra del capítulo 13 del 11 al 18, el cordero y los 144,000 de pie en el monte Sión. Ya habíamos recordado que esto ya se había hablado antes y ahora ya los 144,000. Ahora ya lo podemos ver porque lo comentamos que aplica de una manera simbólica a toda la iglesia. La proclamación del Evangelio y del juicio por tres ángeles, ese es otro de los temas, del 6 al 13, la cosecha de la tierra por el Hijo del Hombre, del 14 al 20, y la victoria de los santos sobre la bestia del mar y su cántico de victoria en el 15 del 2 al 4. ¿Ok? La sección de este perdón, eso es lo que estábamos aquí hablando. Los sellos revelan que las fuerzas espirituales del mal se desatan contra creyentes. Estos sellos son antes de las trompetas que habíamos hablado y son 7 y hablan exactamente igual y el séptimo sello es también el juicio final y vuelve a repetirse, a iniciarse. Pero los sellos revelan que las fuerzas espirituales del mal se desatan contra creyentes e incrédulos por igual. Eso es importante ver como habíamos comentado. Y lo más sorprendente es que no muchas personas están acostumbradas a escuchar que es conforme al mandato de Cristo resucitado. Si vemos aquí, es más, los cuatro jinetes que van saliendo, que son demonios en esto, son controlados y enviados por Cristo para verlo, ¿no? Pero las fuerzas espirituales, ahorita en este caso, por Cristo, porque son enviadas por tal. ¿Ok? Este tema tampoco es sorprendente, porque va a decir, nunca lo he escuchado, pero hay varias partes en la Biblia. Job, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Dios permite y lo prueba y todo. Satanás es el que lo toca y el que hace todas estas cosas a Job. Pero después cuando Job va y tiene este juicio, este pleito con Dios, nunca dice que Satanás, dice yo en esto. Entonces, en ese sentido, se entiende esto, ¿no? Los sellos revelan estas fuerzas espirituales del mal que desatan, ahora es entre creyentes e incrédulos. Y comentábamos una cosa, el creyente, estas pruebas los purifican, ¿ok? Las pruebas purifican. Eso debemos de ver. De hecho, comentábamos también que la vida cristiana, que no se anda viendo muy así, pero la vida cristiana normalmente la vemos, no ve cómo Dios me ha bendecido y todo, pero eso no es lo que se ve en la Biblia, sino el creyente sufre. Y cuando hablamos del sufrimiento, nadie quiere sufrir, pero sufre el creyente o sufrimos todo el creyente porque el maestro, en este caso Cristo, sufrió. Y si a lo que le pasa al otro, por eso también nosotros tenemos que pasar, porque como dice, no somos de este mundo y por eso nos rechaza y tenemos estas cuestiones. Las trompetas después vienen, demuestran ahora, pero aquí vemos que es contra el creyente y contra el incrédulo. El incrédulo es para castigarlo y el otro es para purificarlo, pero a los dos les desatan estas persecuciones y pruebas. Y esto es a través de la Biblia, de la historia. Las trompetas demuestran el juicio de Dios sobre la humanidad endurecida. Ahora, estas trompetas va a ser sobre la humanidad que no cree. Y son estos juicios. Recordemos que un juicio trae un castigo, porque sin el castigo es una consecuencia de una resolución de un juicio. Sin embargo, en medio de todo esto se intercalan secciones que muestran cómo el pueblo de Dios será protegido espiritualmente durante las tribulaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aún así, Dios los protege y Dios los cuida. Entonces, esto es importante verlo de esta manera. Muy bien. El capítulo 12 revela ahora que Satanás o el diablo mismo es la fuente más profunda de todo este mal como tal. Y hay que entender el por qué. Ok, ahorita va a estar puesto aquí, ¿no? Pero Satanás lo tenemos que identificar muchas veces, ciertamente por nuestras propias concupiscencias, los deseos de la carne, también es una cuestión que se sufre por estas cosas, pero también se tiene la otra parte. En los capítulos del 12 al 20, ¿verdad? Juan describe a las cuatro figuras, el diablo, la bestia, el falso profeta y en este caso a la ramera y le ponen a Babilonia como tal, ¿ok?
Pero la ramera de Babilonia va representando también estos reinos, reinos que han aparecido en la historia, terribles, ¿no? Y Babilonia en sí, porque los asirios, pues yo no sé quién fue peor, pero para mí siento que fueron peores los asirios. Pero cuando los Babilonia, Juan lo toma como el reino de los males como tal, ¿ok? Porque fue Babilonia, por ejemplo, Nabucodonosor, que entra y destruye Jerusalén. Entonces, esa es una de las cosas que para poderlas ubicar, ¿no? Surgiendo en este orden y luego encontrando su fin en orden inverso con el fin de resaltar al diablo como el iniciador de principio a fin de toda resistencia a Dios y a su pueblo, ¿ok? Como, digamos, como causa de esta guerra, ¿ok? No estoy diciendo que el hombre no, o sea, que no tiene, por eso hablábamos, o culpa, por eso hablábamos de una concupiscencia, ¿ok? De la carne. Entonces, muy bien. Entonces, después el diablo no es autónomo. Es un concepto importante porque a veces pensamos que como que este problema que creemos que hay una guerra entre Dios y el diablo y que va a entrar y después vienen esas ideas de Armagedón y todo, que también es 100% una cuestión de tipo dispensacional, no es reformada. Pero aquí quiero que veamos que el diablo, como Satanás, está limitado, no está. Y algo importante de ver por qué, porque en primer lugar, ¿dónde está Jesucristo? Por ejemplo, cuando está viendo aquí, está en el cielo gobernando. Por eso, cuando se lee Apocalipsis, si yo leo Apocalipsis de una manera con miedo, estoy leyendo mal. Hay calamidades, sí, pero que Cristo es el que está bajo, gobernando y bajo, teniendo todo bajo control. Entonces, el diablo ya está limitado. Ahorita vamos a ver por qué está limitado. Él y sus agentes, o él y todos sus huestes, ¿va? Todo su ejército, solo pueden perseguir dentro de los periodos en tiempo divinamente prescritos, ¿ok? Entonces, aquí vengo unos versículos que vamos a ver cómo lo limita Dios. Y por ejemplo, en el 12 del 6 el versículo 6 y el versículo 14 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Y se la dieron a la mujer las dos alas, y se le dieron, perdón, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es esta manera de escribir tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio, que son los 1260 días. Igual, tanto el uno como el otro está hablando básicamente de lo mismo. La mujer, como esto, es parte de la iglesia. El desierto es el lugar donde Dios los va a probar. ¿Ok? Es una área donde los va a poner y también los va a bendecir en esto. No los abandona, los guía, pero bajo prueba y los va purificando. Y eso es básicamente lo que hizo también cuando sale Moisés y a toda esta generación que se revela, no pasa, mueren todos y entra una nueva generación. También, volviendo al tema, Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, estos 42 meses como tal son estos 3 años y medio aquí. Estos también vuelven a ser igual que están limitados. ¿Ok? Entonces, vemos que Satanás, por autoridad divina, está limitado, por lo menos en el tiempo. ¿Ok? En un tiempo no está para siempre ni nada. Entonces es importante ver que está limitado. De hecho, el diablo enfurecido, ¿ok? Ataca a los cristianos porque su derrota definitiva ya se ha puesto en marcha con la resurrección de Cristo y su furia está limitada por Dios, del capítulo 12 del 7 al 17. Entonces vemos que lo que ya lo vence es parte de la cruz. Cuando los cristianos comprenden que detrás de sus perseguidores terrenales, de todo lo que pudiera hacer, se encuentra Satanás, el diablo, y sus ángeles y demonios también, porque ángeles caídos, como se conoce, y son diferentes al demonio. Los demonios deben sentirse motivados a perseverar aún más. ¿Por qué? Porque están desatados y está en una guerra
cuando entendemos un poco más este escenario, podemos entender ahora sí cuando Pablo habla en Efesios, en el 6:12, empiezo desde el 10, y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Observen, ahora con este trasfondo que hemos estado hablando, tiene más sentido. Y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios. Esta armadura de Dios va a ser el Evangelio, va a ser Cristo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya viene el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Observen que principados, potestades es en términos terrenales y en términos también de organización, ¿ok? Y eso es tanto en el reino celestial, está esta cuestión de, digamos, de configuración, y ellos también la mantienen, pero también de terrenos, cuando, por ejemplo, en la Torre de Babel, cuando Dios les da a estos, como se ve en Deuteronomio 32, en el 8 y 9, da a los otros, estos Elohims, las naciones, y ellos caen. Entonces, pero todas estas cuestiones de potestades habla de terrenos. Por lo tanto, y dice aquí contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay países y gobiernos que detrás de ellos está Satanás. Y suena así como medio carismático, pero no lo es. Y vemos un ejemplo claro ahorita. Por ejemplo, en Egipto, Satanás estaba atrás de Faraón, que de endurecía Dios el corazón y todavía más, pero detrás de eso está Satanás y están todos estos otros dioses de Egipto, que cada una de sus 10 plagas era una representación de estos dioses, y detrás de estos dioses estaban estos seres de Satanás, ¿ok? Que él de su ejército, ¿no? Por tanto, dice, de este siglo contra huestes espirituales, vean, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo acabado todo, estar firmes. Entonces, cuando vemos que Satanás en este Apocalipsis está atrás de todo esto, entonces vamos a entender cómo Pablo, ahora sí, porque Pablo lo tenía claramente de este conflicto espiritual de seres, no es tanto de espiritual así de en un estado, no, sino que sabemos que hay dos reinos, el celestial y la tierra, y tanto hay habitantes en el celestial, que son todos estos que les conocemos como, se conoce en la Biblia como Elohims. Lo traducen en algunas partes como ángeles, pero no es nada más ángeles. Ángeles es la función, como he repetido muchas veces, es una cuestión de tipo de función para ver qué es lo que hace que es un mensajero, pero hay más. Y los de la tierra, que somos los hombres, ¿ok? Tanto los seres celestiales y los seres terrenales, nosotros humanos, fuimos hechos ambos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Y a nosotros nos puso aquí para que tomáramos, gobernáramos, y a ellos que gobiernen allá. ¿Ok? Eso es parte de lo que hemos estado. Entonces, es esta guerra que se ha tenido que, por ejemplo, cuando en Génesis 3 parte también de que Satanás, en este caso, quiere, digamos, este suplantar la autoridad del hombre ahora con ellos, aquí también en la tierra. Por eso es esta guerra que tenemos y que se tiene, y ahorita tiene más sentido contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas del siglo, contra huestes espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante verlo así, pero ya tiene más sentido ahora Efesios de 6:12 de Pablo. Entonces, Cristo ya venció a Satanás y su ejército por medio de su muerte y resurrección. Por eso es hiper importante. Cuando en alguna de una de las cápsulas que estábamos hablando sobre cuando entra el blog de Juan el Bautista, y cuando él dice que ya él va a ir, lo va a bautizar con espíritu y por fuego, es parte de esto que va a sufrir Jesucristo y va a ganar en parte de la cruz, y se culmina en la muerte y su resurrección. La muerte es vencida. Recordemos que la muerte no es natural,
El hombre no fue hecho para morir, ¿ok? Sino que era para que se fuera creado, o sea, eternamente. La muerte entra, por eso le dice, cuando comas, morirás. Si comes de este árbol, entonces muere y después de todos, todos morimos. Y cuando Cristo muere, vence a la cruz. Nadie puede vencer a la muerte. Y de hecho, todos nosotros tendremos que morir. Eso es parte de esto. Pero el creyente también va a resucitar. Todos resucitan, unos para vida eterna y otros para vida, para condenación eterna y otros para vida eterna. Pero al final de cuentas, eso es lo que se va a esperar, pero la muerte ya no lo detiene. Ahora, por eso, en unas partes de la Biblia también dice que Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, el que controla la muerte y que todo, ahora lo tiene Cristo, porque lo gana y venció. La muerte ya no tiene para ello y él resucita. Cuando él resucita, es una manera también de que es aceptado por el Padre la ofrenda que hizo, que equivale a lo mismo que estaba haciendo el sumo sacerdote en el tabernáculo, poniendo la ofrenda para quitar los pecados de todo el pueblo una vez al año. Pero ahorita Cristo, al momento que él es el sumo sacerdote y también es la ofrenda. Entonces, la mayor parte del retrato del capítulo 12 describe el destino de los creyentes durante la iglesia, ¿ok? De la era de la iglesia. Vemos que esta iglesia, la iglesia como tal, lo está viendo que no es nada más Israel como tal, ¿no? Pensar que es Israel y que debemos de ver Israel, ese es 100% una cuestión de tipo dispensacional. Entonces, no todo Israel es del pueblo de Dios, Pablo lo dice claramente, sino aquellos que estén en Cristo, tanto los gentiles, los de Israel, como también ahora nosotros. ¿Ok? Y los que serán también y los que creerán también serán parte del nuevo Israel o la iglesia en este caso que estamos viendo. Con un estilo característico, la historia se narra mediante repetidas alusiones en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que repetirse. Es un estilo de que de todos los hebreos, en este caso, repetían, pero no repetían lo mismo como si fueran una especie ahí de 1, 2, 3, 1, 2, 3, no, sino que repiten el tema tanto de un punto como de vista como de otro, pero dando el mismo entenderlo para que se quedara, ¿ok? Ahora, las tres secciones son paralelas, lo que estamos viendo en el tiempo y en la temática con el fin de contar la historia una y otra vez desde diferentes puntos. Vemos, por ejemplo, en el del capítulo 1, del 1 al 6, y dice, apareció en el cielo una gran señal del de Apocalipsis, una mujer vestida del sol, con luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, rojo, ¿no? Entonces a mí me llama la atención parte de la parte del escarlata. Y también veo ahí de esa tendencia de ver tanto en el cine como en otras cuestiones de pintura, de literatura, cómo ponen a Satanás de rojo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué Satanás siempre tiene que estar de rojo? Entonces, y lo ponen de cuernos y lo ponen todo. Eso es Hollywood, ¿no? En una cuestión. Recordemos que Satanás como tal, cuando era Lucifer, el de Lucero de la Mañana, de hecho Lucifer no es nombre, este es lo que significaba Lucero de la Mañana, pero era hermoso. No había nadie como él de los todos, ¿no? O sea, lo mejor que había hecho Dios en el cielo era, pues, por decir, el más alto era Satanás, era Lucifer, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 días. Ahora, después viene la otra parte, en el 7 al 12, las tres partes de este capítulo. Después hubo una gran batalla en el cielo, otra vez, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban
luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí es la única vez que pone y que se le llama Satanás en toda la Biblia así, dragón, serpiente antigua, y es aquí donde se asocia la serpiente con el Génesis, porque de antes no era así. Satanás, y lo vemos que aquí la ponen ya como mayúscula en la historia, después cambia como un nombre propio, para referirse a él. Pero antes recordemos que Satán es el que se opone, es el que va a acusar, ¿ok? Y es parte importante de este juicio legal, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él cuando lo expulsan. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Ok? Por eso Romanos ahí habla que nadie nos puede acusar, porque ya Cristo, ya Él ya venció y ya nos redimió. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, lo que acabo de decir, por medio de la cruz. Porque la sangre del Cordero, el Cordero de Dios, que sigue siendo Cristo, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Recordemos que los que han muerto y los creyentes están ante la presencia, están en el cielo, en la presencia de Dios, pero están ellos diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se termina? ¿Hasta cuándo vas a permitir y todo? Y todavía Dios ha sido eh, paciente y vendrá hasta que venga, y lo que hemos visto y lo vimos en las trompetas, esto mismo. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso es importante, lo que habíamos dicho. Este poco tiempo es una limitación de Dios hacia él. Y la última parte del 13 al último versículo, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esta persecución no es que está persiguiendo a una mujer como tal. Recordemos que la mujer es la iglesia, pero esta persecución es a la iglesia. Persiguió a la iglesia que, dado a luz al hijo varón, sí, al hijo, porque pues sabemos que la iglesia en este caso de viene desde todos los creyentes, y obviamente de ahí viene Jesucristo, ¿ok? De ahí. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, la toma y la lleva a un lugar de prueba, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, esos 3 años, donde va a ser probada. ¿Ok? La iglesia. Por eso aquí todos nosotros, si comprendiéramos, el creyente va a ser probado y es algo que nadie quiere entender y tampoco no es algo así que tampoco se haga una invitación y una exhortación a que venga, pero esa es la cuestión de los planes así de Dios, ¿no? Porque es parte de una purificación donde quita toda esta escoria de si fuéramos nosotros metal. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Esto, como hemos hablado, es parte como si los inundara, pero invoca al mismo diluvio, pero al revés, para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Anteriormente, si vemos en el en el diluvio, se abren también porque el agua no nada más viene del cielo, viene también de abajo. ¿Ok? Y está en la Biblia, abrió y se inundó. Y ahora abre y se quita el agua, ¿no? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de todos nosotros. Por eso esta guerra que está hablando, esta es la misma que tenemos, la batalla que habla Pablo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y vemos aquí que el resto de la descendencia de ella no puede ser una mujer, y habíamos visto, lo vamos a ver otra vez, que esto de la mujer como tal,
no se puede negar que va a haber cierta, y más una teología católica, que va a tratar de poner a María como tal. Pero si yo lo veo aquí, dice la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos que no puede ser una mujer, una persona. Está hablando de un grupo de creyentes, de como en este caso de la iglesia, y cuando lo vemos así, de la descendencia de la iglesia y que es el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que describe a la iglesia o debería describir a la iglesia como tal. Como resultado de la victoria de Cristo sobre el diablo, Dios protege a la comunidad mesiánica, ¿ok? Por parte del Mesías, contra el daño iracundo del diablo. Y lo vemos aquí en el 12 del 1 al 17 que lo habíamos visto aquí. Y después de la escena del templo, del 11 al 19 del otro capítulo, Juan ve una gran señal que apareció en el cielo. Primero ve una mujer vestida del sol con luna bajo sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y vemos que los versículos del 2 al 6 revelan que esta mujer es una imagen de la comunidad fiel, de la iglesia como tal. El autor también lo pone como comunidad fiel a la iglesia que existió tanto antes como después de la venida de Cristo, porque son creyentes. Vemos que los que antes de Cristo lo veían así medio borroso, ¿no? Esta identificación se basa en el precedente del Antiguo Testamento. Ahora, el sol, la luna y las 11 estrellas representan metafóricamente a Jacob, su esposa y su 11 de las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque falta José. Y este es en Génesis 37:9, quienes se inclinan en el sueño ante José, que representa la tribu número 12. ¿Ok? La 12ª de esta. En Isaías, por ejemplo, una mujer, esta es la representación que quiero que veamos, suele ser representar la imagen de un Israel restaurado, en su estado de restauración. Por ejemplos, en Isaías 52:2, despierta, 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 perdón, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Vean que está hablando como si fuera mujer, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate en Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. En el 54 del mismo Isaías, del 1 al 6, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y de las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esto, obviamente, apuntando hacia la tierra prometida que se está hablando en Isaías. No temas, pues, dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Vean, aquí habla de la mujer. Esto lo han interpretado mal en muchos cuando mujeres divorciadas dicen, ahora mi esposo es mi Dios. No, está hablando de la iglesia. Y si lo vemos, y ahora en Apocalipsis vemos que la novia es la iglesia y el novio sería Cristo. ¿Ok? Por eso viene de las bodas. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Esto en el antiguo, pero vemos que esto está en Cristo. Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero no te recogeré con grandes misericordias, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, o sea, por un poco de ira, ¿no? Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Esto
es parte exactamente de lo que estamos viendo en esto de la iglesia, en estas pruebas, ¿no? Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Ya casi ahí para terminando aquí, Isaías 62, 3 y 5 profetiza que un Israel restaurado será como una novia coronada. Es por eso que viene la cuestión de la corona que estamos viendo en Apocalipsis. Si no tengo este trasfondo, en mi mente de imaginación, ¿verdad? De fábula, puedo meter cualquier tipo de escenario. Necesito entender el Antiguo Testamento para verlo, pero aquí ver esta será como una novia coronada. El resplandor de la mujer vestida del sol refleja el mismo resplandor en el rostro de Cristo. Y esto lo vemos en el Apocalipsis 1:16, pero en Isaías 62, 3 al 5 por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como un resplandor su justicia. Vean que los términos de resplandores y de coronas van saliendo. Resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia. Entonces por eso está reflejando, pero no la justicia de la mujer, va a reflejar la de Cristo y dice, y todos los reyes de tu gloria, perdón, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de Dios tuyo. Vean el diadema de reino, ahí va la corona. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsiba y tu tierra Beula porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. La mujer representa tanto a la comunidad del antiguo como la del nuevo pacto, ¿ok? Queda aún más claro en los versículos del 11 al 17. Su descendencia no es solo Cristo, sino también toda la comunidad de sus seguidores, toda. La corona sobre su cabeza se define mejor con el propio Apocalipsis, representa la participación de los santos en el reino, en el reinado, perdón, de Cristo y la recompensa que el verdadero pueblo de Dios recibe a lo largo de los siglos por su victoria sobre la oposición a su fe. Así que llegamos aquí, vamos a seguir viendo, ahora sí estamos viendo la cuestión un poco más de detalle, vamos a continuar viendo esto con más tiempo. Así que los invito a volverla a repasar.